necesitamos entender que nuestros hijos necesitan tiempo, afecto, amor, dedicación, más que darles y darles y darles. Creo que esto es lo que más necesitan de nosotros. He llegado y estoy en casa, un lugar para conversar, para dialogar de la manera más íntima, un lugar seguro para escuchar y ser escuchados. Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos a un invitado que ha querido estar acá y vamos a conversar sobre algo que me pareció muy interesante, Juan, cuando lo propusiste. Y hoy vamos a hablar sobre paternidad y todo lo que implica paternar. Para eso contamos hoy con un compañero de Sanamente que decidió alzar la mano, pero para conversar de una manera íntima y cercana, quizás no Ujú. como especialista, sino desde una experiencia propia, y eso es muy bonito y muy valioso para nosotros. Muchas gracias, Juan, por estar acá y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Clau, por invitarme. Eh, Quisiera, pues no sé, empezar presentándome un Claro poquito. Mi que nombre sí. es Juan Hernández, soy psicólogo, como mencionaste tú. Eh, Hago psicología clínica desde hace mucho tiempo, creo que desde que me gradué hasta el día de hoy lo he hecho, ya son casi que 11 años en esto, pero la idea me vino a mí en la cabeza fue más hablar de mi experiencia como papá, que es de la parte profesional. A veces es difícil desconectar esas dos cosas, Hmm. pero voy a hacer el intento a ver qué sucede. Sí, yo sé, Juan. Y precisamente eso es muy bonito y quizás eso va a permitir que muchas personas conecten contigo, Ujú, porque lo vamos a hablar desde esa experiencia personal. Y en ese orden de ideas, entonces, pues qué rico conocerte desde ahí, Juan. ujú, Cuéntanos un poquito, eres el padre afortunado de Emma. ¿Hace ujú. cuánto tiempo nacen ustedes dos? Ella como hija y tú como padre. Tal cual. Hace 6 años, Emma tiene 6 años, nació en el 2018, 19 de noviembre de 2018. Eh, una niña muy amada, muy Mm. deseada, yo creo. Eh, Sin embargo, que eso sea así no significa que en este tema de la paternidad no hayan habido momentos en los que uno se anda cuestionando absolutamente todo. Mm. Y mira, Juan, que cuando tú lo propusiste como de hablar de educación, pero de crianza, pero desde este lugar tan personal, la paternidad, yo decía, tiene todo el sentido. Nosotros vemos muchísimas mamás Ujú, compartiendo su experiencia, muchísimas profesionales en diversas áreas de la salud, mamás compartiendo su experiencia, pero padres son pocos. mm, Generalmente uno no ve o son muy pocos, debo decir yo. Creo que por ahí tengo dos en el radar que en redes sociales se encargan de compartir la información de su paternidad, pero no es el común. Entonces, a mí sí me parece muy bonito como hablar de esto que hasta se puede considerar tabú y es como pues las mamás son las que se encargan de maternar y de estar ahí pendientes de absolutamente todo lo que toca hacer. ujú. Y entonces, ¿cómo ha sido un poco, y cuéntanos un poco la experiencia, Juan, de llega Emma a tu vida y qué empieza a pasar con Juan? Porque uno siempre habla de la mamá, del cambio, con lo que implica a nivel biológico, pero ¿qué Mm. pasa con el papá cuando llega un nuevo hijo a la vida de ustedes? A mí me pasó, Clau, de hecho venía pensando en el camino específicamente en esa historia, seguramente yo dije, me van a preguntar eso. Entonces, creo que siempre tuve claro que quise ser papá, Ok. pero cuando me enteré que la mamá de Emma estaba embarazada, estábamos en un momento durísimo, o sea, teníamos una economía mala, entonces lo primero que vino a mi cabeza con la noticia de vas a ser papá fue eso, fue pucha, el dinero no me va a alcanzar, ¿sí? Mm. Nosotros teníamos una perrita que llevaba como un año en nuestra vida y eso había sido una locura total porque, no sé, los gastos de las veterinarias, la alimentación, todo era mucho más dinero de lo que habíamos pensado que iba a ser. Entonces lo primero que yo empecé a pensar fue en dinero. Y yo dije, qué momento más complicado, o sea, qué momento más difícil para que llegue esto que yo había querido, Pero no hoy.
pero sí, pero no hoy, no en este momento. Y de hecho pasaba algo con ella, con la mamá de Emma, y era que a ella le habían dicho que no podía ser mamá. Ah, ok. Entonces como que a los dos nos pegó de una forma, o sea, fue totalmente inesperado, Claro. ¿sí? Fue totalmente inesperado. Yo recuerdo que lo primero que hice yo en ese momento, lo primero que yo hice en ese momento fue llamar a un compañero de la universidad que fue papá muy joven, Ok. bueno, un amigo de la universidad, él es Sí, muy amigo mío, él fue papá muy joven y yo lo llamé en crisis. O sea, yo lo claro. llamé en crisis y yo le dije, Polo, le dije, Polo, voy a ser papá. Y me dijo, súper bien, o sea, él se alegró de la noticia. Y yo le dije, Claro. estoy asustado, me puse a llorar en Mm. la llamada y le dije, estoy asustado, estoy muy asustado. Y él me dijo, como, yo entiendo que usted esté asustado, pero ¿usted se acuerda cuando me pasó a mí? Y yo le dije, sí, claro, él tenía como 18 años, 19 años, 18, 19, Ujú. y yo le llevo como 3 años. Entonces, como que me dijo, ¿usted se acuerda cuando me pasó a mí? Y yo le dije, sí, claro, me acuerdo perfecto. Y él me decía como, no es por invalidarlo ni nada de eso, pero recuerde que en ese momento yo estaba estudiando, estaba mucho más pequeño, mi vida como que se iba a detener en ese momento. En cambio, yo siento que usted es una persona que ya tiene muchas más herramientas para hacer esto, ¿sí? Y como que me ayudó un poco a poner en perspectiva lo que estaba pasando. O sea, como, Como aterrizar todo lo que se sí, estaba sintiendo, porque sí, pues igual es una cantidad de sensaciones físicas, de pensamientos, de tu cabeza andando a mil con todo lo que no, puede pasar. no, yo creo que yo ya me había imaginado como 5.000 escenarios de mi paternidad. Otra cosa que vino a mi cabeza era si estaba listo o no estaba listo. Mm. O sea, una vez yo dije como, pucha, ¿cómo voy a ser yo como papá? Que yo siempre había querido ser papá, pero ya con la realidad de que iba a ser papá Claro, era otro cuento diferente. claro. Y eso me dio vueltas en la cabeza un montón. ¿Cómo lograste transitar entonces eso en el embarazo, por ejemplo? O sea, mira que tú dices, y yo te voy a hacer esta pregunta, ¿y ya estás listo para ser papá? No, pues yo creo que uno se va dando cuenta con la experiencia que todo va cambiando, que los retos son diferentes, pero aprendes literal a convivir con esa incertidumbre, o sea, ya no Ujú, te causa, ya no te genera el mismo efecto que te generaba antes. Obvio hay incertidumbre, pero ya no es como que te descontrola, como que te arrastra la vida de un momento a ujú. otro y te desordena todo. Ya no me pasa eso, personalmente. Em, ¿Cómo fue el tema del embarazo? Yo lo he pensado mucho también y yo creo que es una experiencia tan diferente para mamás y para papás. Yo siento que yo me sentí papá el día que me entregaron a mi hija. Ok. Sí, el día que me Ujú. pusieron a mi hija en las manos, yo dije, Esto es juepucha, real. sí, juepucha, soy papá. Ujú. De resto, pues yo veía la barriguita, la tocaba, la consentía, estaba súper preocupado, como yo creo que preocupado mamón también Ujú. horrible, de como Pilas, sí, cuidado. Mm. no comas esto, que los azúcares, que mira, preocupado, mamón hasta con el doctor, porque cada vez que íbamos a cita médica yo quería verla, yo quería que le hicieran ecografía. ¿Sí? Y el doctor lo único que hacía era como, escúchala, y ponían Ajá. el cosito para escuchar su corazón y ya. Entonces él me decía, no podemos estar haciendo ecografías a toda hora porque eso también es Claro. perjudicial para el Para la bebé. salud, claro. Exacto. Entonces, Como muy desde ese lugar de la ansiedad, ¿no? Y sí, de a estar toda hora, procesando lo que estaba pasando. a Y toda cuando hora. llega Emma, ahí dices, ok, esto arrancó. Sí. Entonces, creo que esa parte del embarazo yo no la viví, no la disfruté muchísimo. O sea, decir cómo la disfruté, no. Además, nosotros nos fuimos a vivir juntos, la mamá de Emma y yo nos fuimos a vivir juntos cuando ella tenía 4 meses de embarazo. Ujú. Entonces era la perra, Claro, convivir con una persona claro. y el embarazo. Y el tema del trabajo, que el trabajo seguía ahí como Tratando de organizarse en la parte exactamente, económica. entonces Y fue fueron muchos muy cambios. estresante.
fueron muchos cambios, fue muy estresante. Y sentí, como te digo, que ya, o sea, usted es papá cuando vi a mi hija, cuando me mostraron a Ok. mi hija. De pronto esta pregunta puede que te la haga en diferentes momentos, no sé si surja, pero es, ¿cómo te sentiste acompañado entonces en esto que me estás mencionando? Porque lo digo, porque la Sí. atención se centra 100% o 200% en la mamá y en el bebé. ¿M? Por los cambios físicos que se atraviesan, porque esto que tú estabas atravesando, además lo estaba pues atravesando la mamá de Emma, Ujú, porque todo el mundo trata de dar un vuelco, una mirada. Por ejemplo, yo empecé a cambiar mucho la terminología cuando atendía consultantes de están embarazados, ujú, porque generalmente todo iba dirigido mucho a la mamá, ¿sí? mm. Algún consultante alguna vez en la EPS que yo trabajaba, yo pues los hago seguir siempre cuando van juntos a ambos y me dijo, gracias. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, esto te estoy hablando hace muchos años, en mis inicios. Y me decía, pues porque no todos los profesionales me dejan entrar. Y yo soy padre, ¿sabes? Entonces, ¿cómo sentiste tú ese acompañamiento y ese apoyo a esta etapa tan difícil que tú estabas pasando? Ese es un tema bien, bien complejo, porque yo creo que culturalmente, y no estoy asignando la responsabilidad de algo que creo que también es responsabilidad de uno, ¿no? Como ese consultante que tú dices, uno también debe querer asumir un papel activo, ¿sí? Chévere. Pero uno se encuentra con muchas barreras, Mm. eh, personalmente, o con cosas que generan como disgusto constante con respecto a eso. A mí me pasaba mucho. Entonces, creo que con lo que más conviví fue con estos temas médicos. Em, Creo que varios profesionales que nos atendieron sí centraban todo absolutamente en el proceso de la mamá y uno entiende por qué, pero a veces quedan muchas dudas de uno qué puede hacer o qué no puede hacer, uno qué debe hacer o qué no debe hacer, sí, o sea, como esa desconexión, Ujú. o eso era lo que yo sentía, y eso como que se vio más claro en mi caso en el tema del curso psicoprofiláctico. Entonces dijeron como, usted puede estar en el parto, pero tiene que hacer el curso, ¿cierto? Y Ujú. entonces nosotros fuimos a hacer nuestro curso. Y a mí la sensación que me daba era que lo único que tenía que hacer el papá era quedarse a un lado y quedarse callado y de pronto ayudar cuando le pidieran la ayuda. De resto, como no moleste. Ya. Esa era mi sensación constante. Y yo decía como, venga, en este curso a mí ni siquiera me enseñaron a cambiar un pañal, a mí no me, sí, o sea, como todas esas cosas que uno tiene en la cabeza que podrían pasar en ese curso, ¿no? Eh, entonces, ese día como que en mi cabeza estuvo más claro que yo no quería asumir ese papel de usted solo sirve cuando le pidan ayuda, Mm. ¿sí? Sino que yo quería estar mucho más presente y quería hacer cosas diferentes en lo que iba a ser mi paternidad. También en el tema, por ejemplo, de hablarlo, aquí estoy intentando como recuperar recuerdos de esa época y yo poco lo hablaba y poco se me acercaban a preguntarme cómo estás, Eso, cómo te sientes, a eso voy. eh, qué está pasando, qué hay en tu cabeza. No, Ujú. cero, Y mira cómo cero. de las cosas que uno, por ejemplo, habla cuando Mm, está con las mamás, porque pues también las que más buscan ayuda, ¿sí? O acompañamiento psicológico son las mujeres. mm, Tú lo sabes como colega. Pero entonces las mismas, yo siento, la sociedad se ha encargado de mostrar a los hombres, en este caso de la maternidad y la paternidad, como el que ayuda. Sí, mira lo que acabas de hacer, yo en que ayudo, pero entonces así me lo vendieron un poco como cuando le pidan mm, ayuda, usted tiene que estar acá y mm. resulta que es que este no es un tema en el que usted tenga que ayudar, sino es que usted hace parte de esto. Sí, total. Usted, sí, las mismas mamás dicen, no, y entonces mi esposo me ayuda y yo ahí trato de empezar a cambiar ese chip y es como, tu esposo asume la parte que le corresponde porque ustedes en conjunto están educando, están viviendo. ¿M? Ujú, Porque claro, tenemos muy marcado todavía a nivel cultural el tema de que pues el hombre tiene una función que es ser proveedor económico y del resto se encarga la mujer y que es lo que hemos venido cambiando y transformando y para esto es lo que tú acabas de mencionar.
Y mira qué bonito que tú lo mencionas, Juan, y no sé hasta qué punto muchos papás en la actualidad, porque estamos hablando que eso fue hace 6 años, Sí. esperamos que en la actualidad los cursos psicoprofilácticos sean diferentes, Ujú. que brinden un apoyo emocional. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estuve en mi primer embarazo, el papá le pegó durísimo y le pegó Sí. durísimo, no, de hecho yo me sentí muy acompañada y respaldada por el papá de mi hijo, Ujú. pero yo vi cómo él lo sufrió en silencio, ¿sí? Mm. Como él también estaba, yo creo que igual que tú, angustiado, preocupado, pero entonces no solo es esa carga y esa angustia, sino que no la puedo mostrar porque yo tengo que ser soporte Exacto. para la otra persona. Sí, tengo que cumplir, lo mínimo que tengo que hacer es eso, entonces tengo que hacer eso, ¿cierto? O sea, como estar bien. Fíjate que ahorita, pensando en lo que dices del papá proveedor, ¿cuál fue mi primer pensamiento? O Claro, sea, mi primer pensamiento fue, juepucha, la plata. claro. Sí, juepucha la plata, juepucha el dinero. O sea, ni siquiera tuve tiempo de decir como, sí, esto era algo que yo quería, sino Mm, la plata. Necesito proveer, necesito dar, necesito que estén hacer. bien. Y eso es un problema muy grande. Mm. Yo creo que a veces uno cuando tiene hijos quiere darles todo y no se da cuenta que al entrar en ese afán de darles todo, como que uno les termina faltando a ellos, Se ¿sabes? O sea, desconecta exacto, mucho. total. Entonces no hay tiempo para nada. Yo lo que tengo es que trabajar para pagar el colegio, yo lo que tengo que hacer es esto, lo que tengo que hacer es esto, ¿sí? Y uno entra en esa dinámica de desconectarse de lo que realmente termina siendo importante. Mm. Para mí, dentro de todo lo que ha cambiado y dentro de lo que, todo lo que todo lo que he vivido, el tiempo que yo le dedico a la paternidad cobra una importancia, Grande o en tu sea, vida. es tremendamente importante. Creo que es lo más valioso que le puedo yo dar a mi hija, Ujú. que Y el eso lo tiempo. has venido aprendiendo. ¿Cómo? Porque mira lo que estás diciendo. Al principio entonces entran otras necesidades a tu cabeza. ¿Y qué Claro. es lo que te hace ser clic de, o sea, en qué, cuéntanos un poquito de eso, Juan, cómo ha sido este proceso de te entregan a Emma y qué empieza a pasar contigo y con todo lo que implica, desde el acompañar una relación de pareja, desde el qué debo hacer yo, porque quizás la mamá está más claro que usted debe acompañar, amamantar, brindar, Sí. ¿sabes? ¿Cómo asumes entonces tú esto para llegar a esta conclusión? No, mira, primero hablarte de un momento importante. O sea, las personas casi siempre mencionan como cuál ha sido el momento más feliz de su vida, más que más Ujú. importante, más feliz. Y entonces muchos hablan de cuando nació mi hijo, cuando nació mi hija, ¿cierto? Bueno, el momento en el que yo más miedo he tenido en mi vida fue cuando me entregaron a mi hija. Yo no, no lo recuerdo con felicidad, sino con mucho miedo. Ajá. Me la entregaron y cuando primero era súper pequeñita, muy frágil, entonces como que fue decir, tengo que cuidarla. Y Ujú. otra vez de nuevo, ¿será que voy a ser capaz de hacer esto? Ujú. Juepucha, o sea, tantas cosas. eh, de nuevo, devolviéndome un poco, ya después retomo la pregunta que me hiciste, pero de nuevo devolviéndome un Y poco y revolviéndome un poco en revolviéndome todo esto. bastante. Eh, yo me acuerdo que la primera persona que me enseñó a cambiar, bueno, yo ya sabía cambiar pañales por mi sobrino, pero la primera persona que me dijo, venga aquí conmigo y cambiamos un pañal con mi hija fue mi papá, ¿sí? ¡Ay, qué Entonces me bonito dijo como eso! llegó a visitarla, nosotros hace mucho tiempo no hablábamos, con mi papá tuvimos un conflicto grande y no hablábamos. Em, pero eso nos unió de nuevo, Claro. entonces llegó el día que visitó a Emma, la vio, la alzó y dijo, venga a ver, le cambiamos el pañal. Tin, 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 tin. Ujú. Claro, yo le vi esa práctica que tenía él cambiando un pañal y hace cuánto, bueno, no, con sus sobrinos cambió pañales, entonces todavía lo tenía fresco. Eh, cambiamos el pañal y ya. Y después como el tema de sacar los gases, eso me lo enseñó una enfermera que se dio cuenta que Emma estaba teniendo cólicos porque en esa labor de acompañar, lo que yo intentaba hacer era como, después de que la mamá de Emma la Lacto. amamantaba, pues yo le sacaba los gases, ¿sí? Entonces yo le estaba intentando sacar los gases, pero de la forma en la que yo se los sacaba no estaba bien, bueno, no estaba bien, no lo lograba. Sí. Y entonces me enseñó otras cosas esa enfermera y como que me vio, se sentó conmigo y me dijo, si esta no sirve, haz esto, date cuenta de esto, date cuenta de aquello, bueno, listo. Entonces, como ahora sí, devolviéndome, lo primero es que fue el día más aterrador de mi vida, fue el día en el que sentí más miedo. Mm. Eh,
y después lentamente empecé a disfrutar más las cosas que estaban pasando con ella. Ya. Cuando yo veía que podía interactuar un poco más con ella, ¿sí? Que podía hacer más cosas, que podía físicamente estar más involucrado, ¿sí? Eso fue lentamente cambiando. Ahora recuerdo el día más feliz de mi vida, em, cuando ella caminó. Yo creo que nunca he estado más feliz en mi vida. Ujú. Ella caminó y ese fue el día más, de verdad, más, o sea, habían tantas emociones para mí en ese momento y sentí que lo estaba haciendo bien. Y dije como, oiga, hay cosas que estoy haciendo bien, ¿sí? En lo que me he involucrado, lo estoy haciendo bien. Pero al año siguiente llega la pandemia. Y, o sea, ella tenía 1 año y 3 meses cuando llegó la pandemia y nos separamos con la mamá de Emma en ese momento, como 20 días antes de que ¿De la pandemia? 20 días antes de que nos encerraran. Y ahí creo yo que fue el momento en el que se transformó la idea de lo que yo estaba entregándole a la paternidad, de lo que estaba haciendo como papá, ¿sí? Ujú, Porque en realidad creo que así estuviera disfrutando más, mi cabeza seguía en lo que tenía que darle en términos económicos ujú. y no en términos de lo que le podía dedicar en tiempo. ¿Y por qué fue tan importante eso? Pues porque entró la pandemia y nos encerraron 4 meses y ella vivía en un conjunto en donde ni siquiera dejaban a los visitantes entrar. No sé si recuerdas eso. Habían lugares en los que no podían. Entonces yo dejé de verla 4 meses Dios. en vivo a una niña De un, de 1 año y 2, 3 meses. O sea, yo me acuerdo de eso y me duele un montón. Claro, Juan. Entonces dejé de verla. Y al dejar de verla, y tan chiquita, entonces una videollamada era como... Ay, Juan, gracias. Entonces fue duro dejar de Mm. verla. Y ahí fue que dije como, lo mejor que puedo yo darle a ella es mi tiempo. Y es lo que quiero regalarle de ahora en adelante. Mira cómo una experiencia tan difícil puede Mm, transformar tan significativamente, porque creo que esto Emma te lo va a agradecer mm, el resto de su vida. Y es que hayas como transformado un poco de acá lo realmente importante es que yo pueda compartir con ella. sí. Ujú. Gracias, gracias Juan por compartirnos esta experiencia y por permitir como estar acá con eso. Ahora, vuelvo a lo mismo, Juan. Te dije que esta pregunta te la iba a hacer varias veces. Mm. ¿Y qué pasa contigo a nivel emocional entonces con esto? Cuando empiezas a vivir esta sensación de no tengo a mi hija y me está doliendo mucho, ¿cómo lo transitas? Sí, pues creo que ha sido el momento más doloroso de mi vida por muchas razones. Una, Emma. Em, Dos, separarme Claro, y hacer el duelo de mi pareja. claro. Y tres, hacer el duelo de lo que en mi cabeza era una familia. Proyecto de vida. Exactamente. Entonces, fue pucha. Y literal, sin poder recurrir a las cosas que generalmente yo había recurrido en mi vida como, como formas de afrontar las situaciones. Yo creo que eso también me hizo pensar mucho y yo hago chistes del tema evitativo, de hecho muchos chistes míos del tema evitativo, pero muchas veces creo que, o sea, ese momento de mi vida llegó a decirme como esta vez no puede escapar, creo yo, o sea, esta vez tiene que empezar a mirar hacia adentro a ver qué es lo que está pasando. Y entonces encerrado, sin poder, no sé, jugar fútbol, montar bicicleta, sin poder hacer un montón de cosas, sino solo pensar en lo que me estaba pasando y de pronto trabajar, pero el trabajo se había bajado un montón. Entonces, como que fue una situación en la que quedé como solo Contigo conmigo. mismo. Nunca había estado así, nunca en mi vida había estado solo conmigo. Y fue una situación que duró mucho tiempo, tuve muchos problemas, fue muy difícil hacer todo lo que estaba haciendo en términos de hacer el duelo a todas esas situaciones. Fue muy complicado, fue un momento muy duro. Ay, si en el momento en el que había gente a mi lado sentía que no hablaba, en ese momento sentía que definitivamente hablaba mucho menos de lo que ya había pasado. O sea, como por ejemplo cuando Emma llegó.
En este momento nuevo, menos, cada vez como más en sí misma, más callado. Eh, O sea, no levantaste la mano. no, cero. De ¿Por qué, pronto, de Juan? pronto había momentos en los que yo hablaba con mi mamá, que siempre, mi mamá me ha cambiado la vida de unas formas increíbles. Eh, Hablaba con ella, era la persona que tenía siempre a mi lado. Pues, y creo que también nunca había compartido tanto tiempo con ella, ¿sí? Eh, Hablaba con ella, pero sentía que no podía hablar lo suficiente con ella, eh, porque ahí viene otro rol de cuidado que asumí en ese momento, que era como, tenemos que sobrevivir, ¿sí? Entonces, como yo la voy a cuidar a ella, pues porque mi mamá ya estaba grande, o sea, esto fue hace, ¿qué? La pandemia fue hace 5 5 años, años. entonces mi mamá tenía como 68 años, Ujú. entonces a mí me aterraba todo con ella Claro, y no quería que le pasara nada. claro, claro. Entonces, como que yo decía, y la veía muy estresada. A ella la veía muy estresada. Mi mamá es una señora supremamente activa, o sea, yo no sé ella cómo hace para tener tanta energía, pero entonces la veía tan activa y después sin hacer nada, tan estresada, empezó a enfermarse y yo decía, yo no quiero ponerle una carga más, entonces silencio, Ya. silencio, 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 Claro. silencio total. ¿Quién era tu red de apoyo? Ujú. Generalmente en ese momento te sientes como cohibido a que lo sea porque no ibas a poder ponerle eso a ella. Sí, no, no, para nada, no quería como darle una carga más. Pero entonces empieza a pasar algo y fue, yo te hablé de que no podía montar bicicleta, ya antes de la pandemia empecé a salir como en bicicleta y empezó a pasar algo y era que tenía un amigo que era amigo de jugar fútbol y eso, y él me dijo como, un día me escribió y me dijo como, ¿usted en qué anda? O sea, estamos tan encerrados que, ¿usted en qué anda? Y yo llegué y le dije, no, pues nada, marica, en la casa trabajando de vez en cuando, como encerrado. Me dijo, imagínese que yo qué día salí en bicicleta y me di cuenta que están dejando a la gente salir en bicicleta. Se suponía que nadie salía. O sea, uno asomaba la cara por la ventana y Sí. eso era como, ¿Solo? o sea, desierto total, no había nadie. Y yo, ¿está seguro que nos dejan salir a montar bicicleta? Sí, solo lleve un tapabocas por si las moscas y ya, listo. ¿A qué horas? Nos vemos a las 4 de la mañana en tal lado. Ujú. Y yo, listo, empecé a salir a montar bicicleta, lentamente. Y resulta que no éramos solo él y yo, éramos como 20 personas. Éramos 20 personas saliendo a montar bicicleta casi que todos los días a las 4 de la mañana y ahí encontré Mm. 2 personas con las que pude empezar a hablar lo que me estaba sucediendo. O sea, no esperé nunca encontrar ahí a alguien como para poder hablar, pero encontré 2 personas que me ayudaron un montón. Una amiga y un amigo, ¿sí? Ujú. Y mi amiga había pasado por cosas muy parecidas a las que yo estaba pasando. Y es una persona que transmite mucha tranquilidad. Es una persona que transmite un montón de tranquilidad. Entonces, ella me ayudó mucho. Pude por fin como empezar a hablar. Y creo que también pude empezar a darme cuenta qué estaba pasando conmigo, porque estaba tan callado, porque no hablaba las cosas, estaba como haciendo mi mundo cada vez más pequeño, Mm. emocionalmente hablando, ¿sí? O sea, todo cada vez más pequeño. Claro. Que Y ya. creo que es un poco con esa sensación, Juan, de pues yo tengo que ser el que cuida. Entonces, en este caso, cuido a mi mamá, tengo que seguir Mm. viendo cómo asumo los gastos y los compromisos con mi hija. Sigue estando muy en la espalda como esa carga de, pues todavía que nos marca un poco dentro de este patriarcado y dentro Uy, de todo un esto, montón. ¿cierto? De lo que tú deberías ser. Sí. Y creo que eso también hizo parte que te haya limitado a desde el día uno decir, usted tengo que hablar, lo tengo que buscar, tengo que hacer, tengo que gestionar, sino Mm. no, al contrario, mira que lo que empezó a suceder al inicio es tengo que estar fuerte para seguir manteniendo un poco esto. ¿Mm? Ok. Ahora, Juan, la pregunta que empieza a surgir en esto, porque ahí Emma tenía 12, 13, 14, bueno, mesecitos después de haber cumplido el año, me estás Sí, diciendo, ¿sí? sí, máximo, ya en este punto tenía máximo año y medio. Ok. Y la pregunta es entonces, luego de que ya logras transitar, ahí se abre un paso tuyo para entender que hablar es importante, Ujú. ¿sí? Creo que el que hayas podido darte cuenta del cambio
que hay cuando logras decantar todo lo que estás sintiendo. Me acabas de decir, encuentro dos personas con quien puedo hablar y que me ayudan, lo que asumo entonces que logras encontrar un poco de equilibrio a nivel emocional de lo que está pasando. Ujú. Te das cuenta que hablar es importante. ¿Qué ha sucedido este resto de tiempo con Emma en torno a tu percepción de la educación? ¿Qué tan acompañado te has sentido? ¿A qué voy, Juan? Volvemos a lo mismo y hay mucha información en redes todo el tiempo sobre lo que es la educación, la crianza que deberíamos dar actualmente, Sí. las mamás sobrecargadas. Yo siento que hablar mucho de mamás, la mamá cansada, la mamá sobrecargada. ¿Tú cómo te has sentido como papá? ¿Te has sentido excluido, voy a decirlo así, de la sociedad, de no siento que me estén nutriendo a mí? ¿O tú no lo ves desde ese lugar? ¿Cómo te has sentido tú como papá en este proceso de crianza? Yo soy ahorita decías las mamás sobrecargadas, yo soy el papá sobrecargado. Bueno, yo y muchos más somos los papás sobrecargados. Yo creo que eh, pasaron muchas cosas. Pude empezar a compartir después de la pandemia tiempo con Emma. Me propuse eh, como dentro de lo que era importante y valioso para mí, que era ese tiempo y estar con ella, hacer las cosas día a día que sentía que tenía que hacer y hasta el día de hoy creo que sigo comprometido con eso y lo estoy haciendo. Em, pero empiezan también a surgir muchas situaciones a nivel personal y es que tener un hijo eh, te enfrenta a todas las situaciones que tú sabes que no has trabajado, que no has superado, o sea, todos los problemas que uno tiene. Total. Entonces, cada vez que yo interactúo con ella, más que desde una postura específica, yo siempre, cada vez que interactúo con ella, intento hacer dos cosas. Intento poner atención a lo que me pasa, ¿sí? Y después de eso, como a repetir la película en mi cabeza, a ver si puedo hacer algo diferente, ¿sí? Porque en lo inmediato creo que uno comete errores Claro. y es casi que, para mí es difícil decirlo de esta forma porque yo creo que también se pueden llevar una idea errónea en la cabeza, pero es casi que inevitable cometer ciertos errores, ¿sí? Pero creo que lo importante está es en devolver y no, en darse cuenta e intentar cambiar, ¿sí? En darse cuenta e intentar cambiar, darse cuenta y esa es como mi dinámica con ella. Ujú. Esa es la dinámica que yo tengo con ella. Hace poco eh, me di cuenta que volvía a entrar en el tema de hacer, 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 trabajar, trabajar, tener, de proveer, proveer, proveer. Y estaba con tres trabajos, ¿sí? Y además de estar con tres trabajos, estaba con ella Mm. y todas las otras cosas que la vida implica, ¿sí? Y un día me llamaron a decirme que me había quedado sin uno de esos trabajos y estaba con ella en el parque, dedicándole tiempo a ella en el momento en el que me llamaron y me dijeron eso. Ujú. Y ella, claro, ella se dio cuenta qué fue lo que pasó conmigo, yo me preocupé y me puse triste y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, como me quedé sin uno de los trabajos, ¿cuál, papá? Porque ella siempre me pregunta cuál trabajo. Entonces yo estoy en el trabajo del jardín bonito, estoy en el trabajo de las ventanas moradas, estoy en el trabajo que queda muy lejos. Ella ya conocía cuáles eran mis tres trabajos. Ok. ¿Cuál de los tres trabajos, papá? Y entonces yo, mi amor, el de las ventanas moradas. Bueno, papi, ahora tenemos más tiempo para los dos. Me Ay, dijo así, no. literal, ahora tenemos más tiempo para los dos. Divino. Entonces yo dije, otra vez me aterrizó, me trajo aquí. Me Te dijo como, conectó al exacto, me presente. dijo como, otra vez, recuerda que es importante, recuerda que es valioso, recuerda que le estás dando a ella. Eso fue, y esa ha sido mi manera de relacionarme con ella y con el papá, con el papel de ser papá y con el papel de intentar hacer lo mejor que siento que puedo hacer con lo que sé, ¿sí? Ujú. Que si me he sentido fuera por fuera de, de todo esto que sucede alrededor de la paternidad y la maternidad, creo que no me siento fuera, simplemente tengo el foco en ella y en lo que yo sé que me ha funcionado y en lo que creo que ha sido bueno para ella y Grandioso. para mí, para los dos, Claro. y para la relación que construimos y la relación que quiero tener con ella. No quiero tener una relación eh, ¿De qué? de que no la conozco y que no me conoce, sino quiero tener una relación de que nos conocemos los dos. Ay, Juan. Mira que a mí me parece importante porque yo en algún momento pensé que de pronto nos íbamos a ir en esta conversación
y creo que yo quedo sorprendida y gratamente conectada contigo. Sí, efectivamente, todo está dirigido a las mamás, sí, creo, y mira que en ningún momento te fuiste por ese lugar, sino dices como lo que a mí mi proceso me ha enseñado con todas estas Ujú. experiencias que nos acabas de contar, es que yo necesito conectar con mi hija. Sí. Y conectando con ella, con mi historia, con mis necesidades, logro ver qué me hace falta. Ujú. Sí, y eso tiene mucho que ver. Lo he conectado porque siento que nos has llevado mucho y para los que no se lo han visto el podcast que hicimos con Aleja, Ujú. de propósito, acá yo lo puedo conectar totalmente porque Aleja nos hablaba de cuál es tu propósito y tu propósito no es a lo grande, sino a esas acciones diarias. Y tú lo has dicho y creo que ni siquiera te permitiste responderme de sí, me he sentido aislado, sí, la sociedad, sí, las redes sociales, sino yo tengo desde el día uno Sí. claro qué es lo que quiero, lo he venido organizando, transformando, aprendiendo y sigo conectado con ello. Y lo has mencionado varias veces, para mí es importante el darme cuenta en cada acción de lo que estoy haciendo con Emma, luego devuelvo la película, luego digo, esto no lo quiero seguir haciendo así y acá cabe algo muy bonito y que a todos los papás y las mamás les quede presente y es claro que nos vamos a equivocar, Sí. porque nuestros hijos no nos necesitan perfectos, nos Mm. necesitan suficientes para ellos, Ujú. necesitan que en este caso tú te diste cuenta que el tiempo es valiosísimo para ti y para tu hija y de cada cosa que puedas hacer diariamente. Ujú. Entonces yo conecto mucho con eso y creo que lo que hago es darme cuenta de varias cosas, Juan. Y es que yo sí invitaría más, porque mira lo que te costó a ti, incluso, no lo había tocado, pero sabiendo que las redes de apoyo existen, Ujú. no se acuden a ellas porque en esos No. momentos uno está muy en lo que está sucediendo y en su entorno que uno no piensa. Y de pronto lo que te decía, quizás los hombres tienen alguna carga en su cabeza de ser este sustento y esta base que creo que lo último que se piensa es en buscar ayuda. Mm. Tú la encontraste, pero las personas que estén pasando, los hombres que estén pasando por un momento difícil, es importante que recuerden que sí hay profesionales que estamos encargados de acompañarlos también, de estar ahí para ustedes y que es importante alzar la mano y conversar. Y Mm. ahí entonces nuevamente salimos a recordarles que Sanamente ofrece esos espacios, que contamos con profesionales que nos pueden acompañar para poder decir algo está sucediendo y necesito decantarlo y organizarlo, porque Es eso es muy verdad. bonito, ¿no? Creo que tú organizaste información porque al final de cuentas ni tu amiga ni tu amigo vinieron a solucionarte la vida, No. te ayudaron a organizar lo que estaba pasando. Y eso lo hacemos acá de una manera y un acompañamiento profesional. En Creciendo Juntos también buscamos brindar información de valor para los papás y para las mamás para que conecten cada vez más con esto, que yo me quedo enamorada con lo que dijiste, lo tomo y me lo recuerdo a mí misma como mamá, y es hay que conectar con lo que en este momento nuestros Mm. hijos están necesitando de verdad y que ahí simplemente necesitamos salirnos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y verlos. Y mira que Emma te lo dijo, Mm. hermoso, tenemos más tiempo para los dos y creo que ese fue tu clic de, qué lindo, ella Mm. que me está diciendo que para ella es importante el tiempo y acá voy a estar para ella. Entonces, pues no sé, Juan, si de pronto desde tu experiencia quisieras como para cerrar, dejarle alguna de recomendación o algo que tú quieras como dejarle a todas esas personas que nos están escuchando, especialmente a los hombres que son padres o que están por serlo. Yo creo que, que necesitamos más ir a terapia. Necesitamos más ir a terapia, necesitamos más aprender a hablar, aprender a relacionarnos desde lo emocional. Em, Necesitamos entender que nuestros hijos necesitan tiempo, afecto, amor, dedicación, más que cosas, más que cosas, más que darles y darles y darles. Creo que esto es lo que más necesitan de nosotros. Ese es el mensaje que les puedo dar desde mi Claro. experiencia. Ha sido una experiencia difícil, pero totalmente maravillosa. No cambiaría nada. No cambiaría nada. Creo que mi hija vino a transformarme. Vino a darme vida, como dijiste tú.
Qué lindo, Juan. Ok. Gracias, conecto un montón contigo. Ujú, Estoy de acuerdo con todo lo que mencionas. Gracias, gracias, gracias por compartirnos esto, por mostrarnos esa vulnerabilidad que también es importante que se ujú. pueda mostrar desde ese lugar. Eh, gracias a Emma. Gracias a Emma porque nos ha dado también la oportunidad de dialogar en esto, que Ujú. la tengas tan presente en tu vida. Creo que es una niña muy, muy, muy afortunada de tenerte. Mm. Y pues nada, todos entonces súper invitados a seguir acompañándonos, a levantar la mano cuando lo necesiten. Recuerden que He llegado, estoy en casa es un podcast precisamente para eso, para conectar de una manera íntima y segura. Gracias Juan por estar acá. Nos vemos nuevamente en otro episodio de He llegado, estoy en casa.